Bienvenido al Mercado y Más. Les habla Raúl Mascanosa. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día lunes, arrancando otra semana aquí en los mercados financieros, viendo lo que está pasando en el mundo financiero, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Europa, en diferentes partes del mundo. Mucha noticia durante este fin de semana y continúa esas noticias esta semana con varios reportes que están saliendo, etcétera, etcétera. En este mercado, mirando los diferentes índices financieros, lo que siempre estamos analizando en este programa, nos damos cuenta que en este momento el Dow Jones Industrial Average ha caído aproximadamente unos 90 puntos. El S&P 500 ha subido unos 11 puntos. En este nivel está en 4.293 y en un momento voy a mencionar por qué eso es importante. Y el Nasdaq ha subido unos 73 puntos. En este momento está en 13.313. El precio petróleo ha subido aproximadamente el 1,5%. El barril de West Texas Intermediate en este momento está en $72.80. Este fin de semana hubo una reunión muy importante por parte del grupo de OPEC Plus y Arabia Saudita tomó la decisión que van a recortar la producción de petróleo en Arabia Saudita por un mes, empezando el 1 de julio, van a rebajar la producción de 10 millones de barriles a 9 millones de barriles por ese mes. Y eso como consecuencia ha causado esta subida en el precio del petróleo, pero todavía hay muchas personas que piensan que eso no va a durar por diferentes razones, entre ellos que el OPEC Plus solamente controla el 40% de la producción petrolera a nivel mundial. Rusia está apenas en una guerra con Ucrania, como todos sabemos, y están tratando de producir bastante petróleo y gas natural para financiar esa guerra que definitivamente está entrando en los mercados, aunque tratan de hacernos pensar que están cooperando con el OPEC, porque obviamente tienen interés en mantener el precio elevado, pero la producción de Rusia sigue bastante fuerte y creo que eso va a continuar, igual que producción de otros países que no son miembros del OPEC. También no cabe duda que estamos viendo señas de que la economía se está empezando a desacelerar aquí en los Estados Unidos. También China, que mucha gente esperaba que iba a ser un poder fuertísimo ya en términos de la economía global, todavía está teniendo dificultades restablecer su economía, su comercio internacional. Y eso también tienen los mercados un poco preocupados. El rendimiento del bono tesoro a 10 años en este momento está en el 3,7%. Arrancó esta mañana alrededor de un 3,74%, ha caído un poquito, pero las tasas de interés siguen bastante elevadas comparado a donde estuvimos anteriormente. Ese número que mencioné del S&P 500, que en este momento estamos en 4.293, es importante porque técnicamente en este momento estamos en un bull market. ¿Por qué? Porque hace poco ese índice había caído bastante y ahora se ha recuperado más de un 20%, lo cual técnicamente dice que estamos en un bull market, pero quién sabe por cuánto tiempo va a durar eso, porque hay muchas personas que no están tan convencidos que este rally, este bull market va a continuar. Por otro lado tenemos el famoso tema del techo de la deuda. Como ya ustedes saben, ese acuerdo al fin se firmó este fin de semana en la Casa Blanca. Vamos a escuchar este reporte. Promulgada la ley para evitar el riesgo de default en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ratificó el sábado la legislación que suspende el tope de la deuda pública hasta enero de 2025 y fija también determinados objetivos presupuestarios. Sin esta normativa, aprobada esta semana por ambas cámaras del Congreso, la mayor economía mundial corría el riesgo de no poder afrontar sus compromisos de deuda desde el lunes. Como casi todas las economías desarrolladas, Estados Unidos vive a crédito, y en términos absolutos tiene la mayor carga de deuda del mundo. Pero ningún otro país industrializado se enfrenta regularmente a un techo de deuda rígido que el Congreso deba elevar. El acuerdo fue alcanzado tras semanas de confrontación política entre la Casa Blanca de Biden y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes. La agencia de calificación Fitch mantuvo en revisión la preciada nota AAA de Estados Unidos,
Deploró la polarización política y constató un deterioro constante de la gobernanza en los últimos 15 años. Pues para analizar lo que está pasando en los mercados financieros, después de este tema también de la firma del acuerdo del techo de la deuda, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en los precios de petróleo, tenemos con nosotros aquí en el estudio hoy día a Damien Valenzuela, que es el CEO de Latin American Invest, analista financiero. Damien, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer tenerlo aquí en vivo. Igualmente. En vivo en vez de en forma remoto. Igualmente, hermoso el estudio aparte. Bueno, pues gracias. Estás aquí, estás en casa, pues. Estamos en casa. Damien, pues has escuchado la noticia, o sea, los mercados hoy día, el Dow Jones sigue en forma negativa, mucha gente parece que no tiene mucho entusiasmo por esos 30 nombres tradicionales del Dow Jones. El S&P 500, curiosamente, se ha recuperado bastante, creo que ha subido casi un 10% en un principio del año. El Nasdaq siempre favorecido por las acciones de tecnología, el mercado laboral fuertísimo, OPEC diciendo que va a cortar la producción, la gente hablando de que va a haber una recesión, pero la recesión no acaba de llegar. O sea, el mercado laboral fuertísimo, el consumidor sigue gastando dinero, diferentes explicaciones que estamos escuchando, que el consumidor está traumatizado, quiere seguir gastando dinero, que tiene más dinero en la cuenta que la gente anticipaban, que los empleadores le tienen miedo a despedir empleados porque le costó mucha dificultad atraerlo de nuevo. ¿Dónde tú crees, de todas estas diferentes explicaciones que existen, cuál tú crees que es la razón por la cual seguimos hablando de una recesión, pero no ha habido una recesión? A ver, creo que todas y cada una de las afirmaciones que dijiste son todas válidas y además son todas verdaderas. Lo que tenemos que hacer es intentar interpretar cómo cada una de estas afirmaciones, que son válidas y verdaderas, terminan influenciando en el juego de la visión integral. Porque vos recién lo mencionabas, estamos en lo que técnicamente es un bull market. Y definitivamente, técnicamente tengo que decir y reafirmártelo. Lo que sí también tengo que observar es cómo está el volumen de negocios en esta suba de precios. Y ahí es donde veo la primera divergencia. Tengo suba de precios, pero con un volumen que va bajando, con lo cual naturalmente creo que en el corto plazo deberíamos buscar un punto de equilibrio. También hay otras situaciones que están jugando sobre la mesa. Por ejemplo, los famosos calls y los famosos puts. Muchas veces en la búsqueda de este equilibrio hay gente interesada que va más allá de lo que está pasando en la economía de base y hay gente interesada en terminar de cerrar posiciones o para no perder dinero o para terminar de afirmar su ganancia de dinero. Entonces ahí es donde muchos operadores quizás ven al Standard Poor's, que es un índice, un termómetro de la economía bastante importante, lo ven quizás tocando los 4.300 puntos, los 4.350 puntos. Inclusive había algunas recomendaciones desde el punto de vista del análisis técnico de comprar en algún retroceso para intentar llegar a ese sector. Pero sobre una base de mucha especulación. Porque cuando yo empiezo a ver los datos de la economía, sigue el índice del empleo, sigue fuerte, fortalecido y demás. Pero eso es parte de la coyuntura de este momento final, de esta recesión que no termina de llegar, pero que va a terminar llegando, y aquí quizás está nuestra afirmación filosófica. Sabemos que llega, podemos estar tomando aspirinas para resolver la situación de coyuntura que se está brindando, pero ustedes tienen que estar listos porque eso es lo que va a terminar pasando. Con este dato del empleo, se especulaba algo que estaba descontado de que la Reserva Federal no iba a subir 0,25, un cuarto de punto más en esta próxima reunión. Hoy ya hay dudas en el mercado. Yo conversaba hoy con algunos banqueros amigos míos y me decían, mirá, Damián, estamos dudando de que se suba 0,25 porque quizás con este dato de empleo fuerte, quizás no la suban ahora, pero tengan que hacer una corrección en el futuro y quizás sea mucho mejor inyectar más definiciones en este contexto como para intentar hacer ese freno a la economía que logre controlar la inflación. Como te digo, es todo un combo que tenemos que terminar interpretando con un final que está definido o cantado, que es vamos a llegar a esa recesión, con lo cual todos tenemos que estar listos para estos próximos 7 años de vacas flacas. Bueno, mira, y lo que comentaste es cierto en términos de lo que estaba de los calls y los puts, ¿no? La especulación en el mercado. La gente especulando, mucha gente estaba especulando que el Fed iba a bajar las tasas de interés ante el fin del año. O sea, yo no sé de dónde salió esa idea, pero obviamente muchas personas optimistas, inversionistas optimistas que pensaban que en algún momento el Fed iba a empezar a cortar las tasas de interés.
cuando vemos ese tipo de cifras de 339,000 nuevos empleos creados, yo creo que eso se está descartado por completo en este momento. Pero creo que todavía existe esta idea de que aunque hemos subido las tasas de interés dramáticamente, no sé, que esto no va a tener algún efecto en la economía. Definitivamente tiene que tener un efecto. O sea, no creo que en la historia de los Estados Unidos hemos visto la subida de las tasas de interés tan brusca como hemos visto en el último año. Nos queda un minuto aproximadamente. Así cuando tenemos un enfermo, empezamos a darle distintos tipos de remedios para bajar la fiebre, hasta que encontramos el origen de base de la causa. Todavía la causa no ha sido controlada y mientras no se controle eso, todos estos pequeños situaciones o píldoras que se vayan dando en la economía, la tenemos que tomar en cuenta porque en cualquier momento se puede dar vuelta a la tortilla. Así es. Pues estamos aquí con Damien Valenzuela, CEO de Latin American Invest, analista financiero. Vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresamos, continuamos esta conversación interesantísima con nuestro amigo Damien aquí en el programa. Quédate con nosotros. Gracias. Descarga la aplicación móvil de Americano para dispositivos Apple y Android. Encuéntranos además en Spotify, TuneIn, Amazon, Roku TV, Google TV, Fire TV. No olvides conectarte con nosotros en Instagram, Facebook y Twitter. Somos Americano. Bienvenido de vuelta, Raúl Mascanosa aquí en El Mercado y Más. Continuamos aquí con nuestro invitado Damien Valenzuela, CEO de Latin American Invest y analista financiero. Damien, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en los diferentes mercados financieros. Quiero que vea una lámina aquí que vamos a mostrar aquí, otro número que salió esta mañana, el Purchasing Managers Index, un índice que básicamente mide las compras por parte de los individuos responsables para comprar inventario para diferentes empresas. En mayo subió al 54,9 comparado con 53,6. Obviamente una cifra mensual que no tiene a veces mucho impacto, pero hay diferentes señas que estamos viendo, positivas, negativas, de lo que está pasando en la economía. Estamos mencionando que no cabe duda que las tasas de interés, eso sí todo el mundo lo está sintiendo porque ha subido dramáticamente. Aparentemente las hipotecas hipotecarias siguen muy elevadas. Muchas personas están dejando de comprar una casa o no están dispuestos a vender su casa porque no pueden sustituir la hipoteca que tienen en este momento tan baja con una nueva hipoteca, no lo pueden justificar pues con una nueva hipoteca tan alta. Así que es mucha incertidumbre lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con los mercados financieros. ¿Dónde tú crees que vamos a estar de aquí al final del año? Si ponemos una bolita mágica aquí, ¿dónde tú ves la economía de aquí al final del año? El Fed dice que el desempleo va a subir a un 4,5%. ¿Tú crees que eventualmente todos estos cambios que estamos viendo se va a reflexionar en despidos de empleados? Sí, digo, lo creo, lo asiento. Lo que pasa es que justamente como no tengo la bola de cristal y futurología no puedo decir cuándo. Pero por ejemplo ese dato que vos estabas planteando en esa pantalla, yo lo interpreto, mucha gente lo podría interpretar de una forma positiva porque dicen, bueno, a ver, los managers, los responsables de compra están comprando más, sí. Pero yo digo, pero si esto es una defensa clásica contra la inflación, porque yo compro para estoquearme, porque de esa forma tengo una ventaja en mi proceso de reposición. Quizás en Estados Unidos no se sienta tanto, pero nosotros en América Latina es una forma defensiva contra los procesos inflacionarios que se están generando. O sea, esa interpretación que por un lado puede darse positiva, yo la tomo desde el punto de vista de la realidad, es una acción defensiva de parte de los jefes de compra. El tema del empleo. Se está presionando porque la suba de salarios ha sido incipiente y la gente todavía no encuentra y no necesita despedir porque todavía más o menos la actividad se mantiene. Lo que también es importante es entender de que eso se va a terminar y que esos ajustes también se van a dar cuando empiece a sentirse un poco más la presión sobre la economía de base. Entonces, un poco para hacerte el resumen vamos a ver lo que dice la Reserva Federal con sus indicadores, lo vamos a ver en el futuro, no te puedo decir si para diciembre o para el año siguiente.
pero todo eso va a terminar llegando. Por eso es que de alguna forma, sin intentar ser pesimista, porque no soy pesimista, sino realista, le digo a la gente, aprovechemos este momento o este fenómeno y nos preparemos para esas épocas de 7 años de vaca flaca. Yo que soy un tenedor de real estate en la ciudad de Miami, y tengo muchos pies cuadrados dentro de la ciudad, hoy estoy vendiendo todo mi stock porque sé que este es el máximo precio que yo puedo llegar a conseguir en este momento, en este contexto. Obviamente que también veo que yo vendía con una velocidad hace un año y ahora están empezándome a negociar con mucho más poder, y por más que los precios siguen sostenidos porque no tengo una necesidad de liquidación, la realidad es que si no empiezo a hacer un poco de rebaja... Tú hablaste de la época de las vacas largas, pero hablaste de 7 años. No, tampoco. Creo que eso era... Wow, man, porque a la verdad que eso es un poco preocupante. Es un efecto, para darle ese titular de prensa bíblico, pero la realidad es que no creo que sea tampoco tanto, porque esto también es importante. A diferencia de otros procesos de contracción económica, no hemos vivido en esta super fiesta de liquidez absoluta, más allá que hemos tenido mucha liquidez, no está toda la gente endeudada con créditos que no va a poder pagar y con situaciones económicas. El 2008 nos ha preparado para ser un poquito más conservadores, y por eso también ahora es como que no terminamos de liquidar posiciones, no nos ponemos a la defensiva porque todavía tenemos una esperanza optimista, porque nos sentimos más seguros en nuestro bolsillo. No sé, y es cierto, lo que acabas de comentar, o sea, esto no es el 2008, o sea, el 2008 vino una crisis realmente crediticia, o sea, le habíamos dado préstamos hipotecarios a todo el mundo, a cualquiera, ¿no? Y de repente los bancos se levantaron un día y se dieron cuenta que esta gente no tiene la capacidad de pagar las hipotecas, y se creó esa crisis que duró y le costó a este país enormemente. Desde el punto de vista, si te pones a dar cuenta, la gente, estamos hablando aquí del techo de la deuda, ¿no? Sí. Que está ahora en 32 billones, 32 trillion. Si te pones a ver la gráfica esa del crecimiento en el déficit, en la deuda de los Estados Unidos, donde empieza a ver el crecimiento dramático es en ese periodo de tiempo 2008-2009, cuando vino la recesión, y la administración de Barack Obama empezaron a repartir dinero para tratar de recuperar la economía. Eso fue en el 2008-2009 que empezó toda esa crisis, ¿no? 2008 realmente. Yo creo que en esa cifra, en ese momento creo que la cifra se estaba acercando de 10 billones, 10 trillion, pero no había llegado todavía. Pero ahora para el 2020-2021 ya estuvimos por más de 20 billones. Y entonces vino la pandemia, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó ahí, de nuevo a imprimir más dinero, a repartir más dinero, y ahora estamos con esta crisis. Como parte de este acuerdo, los republicanos y los demócratas han llegado a la conclusión que tienen que empezar a reducir los gastos. Pero es curioso cómo lo han hecho, Damian, porque no están haciendo ningunos recortes reales, sino lo que están diciendo es que, bueno, de aquí en adelante, en vez de gastarnos X, vamos a gastarnos solamente X. O sea, lo han reducido por el 1%. O sea, es algo extraordinario. Pero si te ves las proyecciones, tenemos 32 billones en este momento, 32 trillion. Vamos a tener en 3 o 4 años 35, 36. Y las proyecciones indican que dentro de 10 años vamos a estar en 50 billones. Entonces, lo que pasa es que el político, Raúl, y no con esto cuestiono al hombre de la política, el político necesita ganar elecciones, necesita obtener votos, y para poder obtener votos necesita de alguna forma, en esta última etapa en donde vivimos lo que yo denomino la conducta del TikTok, en donde las tendencias son muy rápidas y los movimientos son muy rápidos, se generan populismos de derecha y populismos de izquierda. Y en ese contexto ni los republicanos ya son tan republicanos, y los demócratas, que saben que tampoco pueden seguir tirando la cuerda, también de alguna forma se vuelven un poquito más hacia el centro. Entonces, en este contexto, como te lo estaba mencionando, quien quiera ganar elecciones tiene que seguir gastando, porque tiene que seguir inyectando capital, y eso es un poco la génesis de la racionalidad política, que no es la misma de la génesis de la racionalidad económica. Lograr ese punto de equilibrio es en donde la gente común como nosotros tenemos que estar interpretando para no estar del lado equivocado del río cuando ese flujo llega. Pero es curioso, ¿sabes? Porque esta mañana estaba viendo un reporte en televisión hablando de este mismo tema del techo de la deuda y lo que está pensando el público. Y estaban hablando de una encuesta, y es curioso porque estaban mostrando videos de la cobertura que CNN le estaba dando este tema del techo de la deuda,
que, ¿sabes? CNN normalmente tú lo estás afiliando con el grupo de la izquierda, con los liberales, pero incluso CNN diciendo, hablando de una encuesta, que creo que lo comentamos en este programa la semana pasada, de que más del 60% de la población norteamericana piensan que la deuda es un problema para los Estados Unidos. O sea, ya no hay un desacuerdo, o sea, estamos muy divididos como país, pero aparentemente una de las cosas que nos está llegando a entender y que estamos llegando al centro quizás en ese tema es de que, señores, tenemos un problema en este país con una adicción a la deuda eso hay que resolverlo. El otro día lo mencionábamos tú y yo, justamente, 120% sobre PBI versus México, que tiene un 57-60% sobre PBI. Sin embargo, México tiene peor calificación crediticia que el gobierno federal de los Estados Unidos. Hay una situación a resolver. No sé si en el mediano plazo, porque todavía las conductas sociales y psicológicas están, pero como vos bien lo decís, toda la comunidad se está dando cuenta de que hay un problema que en algún momento habrá que tratar. Sí, mira, o sea, y cómo decirte, la economía no debería ser un tema partidista, o sea, no importa si tú eres republicano o demócrata, tú quieres tener el color verde en tu bolsillo al final del día y quieres con tener fortaleza. Dinero. Así es, para poder pagar la educación de los hijos, tener tu auto, tu casa, lo que sea. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en este caso, porque yo estoy convencido que de alguna manera tenemos que buscar la manera de recortar el gasto del gobierno. Creo que esta burocracia que tenemos en Washington D.C. se ha puesto demasiado grande, demasiado empleados a nivel federal, están absorbiendo energía y capital que debería estar realmente en el sector productivo de la economía. Y creo que muchas de estas ideas que tenemos, que nos vamos a convertir en una economía verde de aquí a 10 años, están muy equivocadas. Podemos masticar y chicle y caminar a la misma vez, como dicen, walk and chew gum, y tenemos que buscar la manera de hacer esa transición no tan rápidamente quizás como la gente. Y además no olvidarse que estamos en un contexto de geopolítica internacional en el cual hoy ya no somos los únicos jugadores a nivel económico. Parte inclusive de esta deuda está en poder de extranjeros y dentro de esos extranjeros que tienen ese poder de deuda no solamente tenemos europeos, sino que tenemos el bloque asiático, con lo cual hoy hay un juego de equilibrios que va a tener que de alguna forma ser tenido en cuenta a la hora de cualquier definición. Y lo que no podemos perder al final del día es el estatus de los Estados Unidos como la potencia global económica y que el dólar sigue siendo la moneda de referencia para el resto del mundo. Se nos acaba el tiempo, Damien, pero muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, tenerlo aquí en el programa. ¿Okay? Y con eso vamos a una pausa comercial. Regresamos después de esta pausa comercial aquí en El Mercado y Más. Le damos las gracias a Damien Valenzuela por estar con nosotros, CEO de Latin American Invest, analista financiero, el website, perdón. www.latinamericaninvest.com. Ahí está, ahí lo pueden ubicar. Gracias, Damien, por estar con nosotros. Vamos a esta pausa. Descarga la aplicación móvil de Americano para dispositivos Apple y Android. Encuéntranos además en Spotify, TuneIn, Amazon, Roku TV, Google TV, Fire TV. No olvides conectarte con nosotros en Instagram, Facebook y Twitter. Somos Americano.